Crónicas y vamos a leer nada más el, el versículo 4, primero de Crónicas 4, y después vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en este estudio. Dice el versículo 4, Noé, Sem, Cam y Jafet. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, que es la Biblia, Señor, por este libro de Crónicas, que inicia con genealogías y muchos nombres, Señor, pero que detrás de estos nombres no solamente hay una enseñanza para nosotros, sino que también podemos verte a ti, Señor, tu persona, tus atributos, tus planes, tus propósitos, Señor, tu poder. Gracias, Señor, por este libro y gracias por mis hermanos que han podido ya conectarse y pedimos que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, pues seguimos en este estudio y como dije al principio, el libro de Crónicas nos ayuda a practicar muy bien este principio de interpretación bíblica, regla o sugerencia, como usted lo quiera llamar, de considerar otros pasajes de la Biblia para entender un texto en particular. Y qué mejor ejemplo que el libro de Crónicas, porque como solamente a veces se menciona el puro nombre, tenemos que apoyarnos en otros pasajes paralelos para conocer más acerca de estos personajes. Y bueno, de Noé, yo creo que todos podríamos decir muchísimas cosas, mi hermano, usted podría decir muchísimas cosas de este hombre Noé. No es un personaje mitológico ni de ciencia ficción, sino en realidad Noé es un personaje histórico. El mismo Jesucristo reconoce la historicidad de Noé y en varias ocasiones en los evangelios, él menciona al Señor Jesucristo como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, entonces él reconoce la historicidad de Noé. Y la mayoría de nosotros sabemos que Noé tuvo 3 hijos, no se dice que tuvo hijos e hijas, nada más podemos imaginar o pensar, no seremos muy lejos de decir que solamente tuvo 3 varones, y que esos varones en orden cronológico serían Sem, y luego sería Jafet, y luego sería Cam. En este versículo 4 de 1 Crónica se menciona a Noé, y seguido de sus tres hijos. Bueno, hay muchas cosas que podríamos aprender de Noé. Usted podría hacer todo un estudio más detallado en Génesis, desde el capítulo 5, donde se menciona la primera vez, hasta el capítulo 9, donde termina diciendo que él vivió hasta los 950 años, un poco más. Déjame leer este versículo. Génesis capítulo 9, el último versículo, y dice que vivió después del diluvio, vivió más años. Dice en versículo Génesis 9:29, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Entonces, él murió. Dice que vivió después del diluvio, vivió 350 años más. Entonces, habíamos dicho en otros estudios anteriores, entre las personas más longevas de la humanidad, el tercero es Noé. El número 1 es Matusalén, pero Noé no se queda atrás, es el tercero, 950 años. Son bastantes años, mis hermanos. En el capítulo 10 tenemos los descendientes de Noé, todos los descendientes de Noé. Entonces podríamos, como una manera memotécnica, decir, Génesis capítulo 5 tenemos los hijos, los descendientes o la genealogía de Adán. Génesis capítulo 10, los hijos o los descendientes de Noé. Y ahí tenemos, digamos, un panorama de todos los descendientes o de las genealogías que se mencionan en esta ocasión. Ahora, queremos mencionar, usted puede compartirnos más cosas, como dije, usted puede aprender mucho más cosas acerca de Noé, de la vida de Noé, pero quiero mencionar 3 cosas en esta oportunidad, 3 cosas que Noé nos enseña a cada uno de nosotros, 3 cosas que Dios, a través de la vida de Noé, nos puede enseñar a ti y a mí. La primera cosa que quiero resaltar de la vida de Noé es que Noé nos enseña a ti y a mí a ser creyentes, obedientes a la palabra de Dios. Noé nos enseña a ser creyentes, obedientes a la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 6.
en el versículo 22, Génesis 6:22, note lo que dice Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces aquí Dios le está pidiendo a Noé que va a hacer un arca, le da las medidas, dice que va a ser de 3 pisos, le dice de qué material tiene que ser, le dice cómo lo tiene que pegar. Entonces también le dice que tiene que juntar alimentos y que va a meter ahí los animales, va a meter una pareja, macho y hembra. Aquí para los ideología de género, pues algo muy importante, porque si hubiera metido nada más 2 machos o 2 hembras de cada especie, pues nunca hubiera habido una preservación de estas especies. Entonces era un macho y con su hembra para mantener la especie, ¿verdad? No había hoy por hoy hay muchos animales que están en peligro de extinción y hay que cuidarlos, ¿no? Entonces aquí vemos la preocupación de Dios aún por los animales, pero aquí Noé nos enseña a ti y a mí a ser creyentes, obedientes a la palabra de Dios. Note usted el versículo 22, como ya dijimos, lo hizo aquí. Y luego en el capítulo 7, vemos en el versículo 5, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ahí le va a pedir que de los animales limpios va a guardar 7 parejas de los animales limpios. Nuevamente vemos otros versículos en capítulo 7, en el versículo 10, dice así, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, y en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días, aquel día fueron rotas todas las fuentes de las grandes abismos, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Entonces ahí Noé está obedeciendo, Dios le va a pedir a Noé que 7 días antes de que Dios mande la lluvia, él necesita entrar al arca. Entonces, él entra en el arca exactamente en el momento que Dios le dice, un poquito, 7 días antes de que empezara. En 8:15, y en 8, vamos a leer 8:15, dice así, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, y hasta entonces, salió Noé. Fíjense que usted lee con cuidado el relato del diluvio y de los días que Noé pasó. Más o menos estamos hablando cuánto tiempo duró Noé y su familia en el arca. Poquito más de un año. Es decir, un año con 10 días más o menos, porque aquí dice que en el año 600 de Noé, en el mes primero, el día primero, que las aguas se secaron, y en el versículo 14, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces ya Noé había mandado la paloma, había mandado el cuervo, y vio que ya sus ojos no le mentían, dice, no, parece que ya está seco, ya no hay peligro. Él aún esperó la orden de Dios para salir. Entonces, lo primero que podemos aprender de Noé, mis hermanos, que nos enseña a ti y a mí, a ser creyentes, obedientes a la palabra de Dios, a lo que Dios nos manda. Ahora imagínense, hacer el arca no era cualquier cosa. Y aquí Dios da por sentado la capacidad, la inteligencia, y que Noé contaba con todos esos recursos para hacer el arca. Ahora no quiere decir que la tenía que hacer solo. Seguramente sus hijos le ayudaron para construir el arca, y eso llevó bastante tiempo. Imagínense, hermanos, esta arca son unas dimensiones impresionantes. Cortar toda esa madera, pegarla, pues era un trabajo de bastante tiempo. Pero Noé obedeció a una tarea tan enorme, ¿no? Yo creo que cuando le dijo Dios, vas a hacer el arca, y le dice las dimensiones, dice, Señor, esto es mucho. Hermano, ¿cómo nos sentimos cuando Dios nos manda que hagamos ciertas cosas? Por ejemplo, cuando hablamos de la gran comisión, decimos, Señor, es que
ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, pues es demasiado, Señor, es mucho trabajo. Algunos dirán, bueno, cuidar una familia, no tener vicios, Señor, eso es muy difícil, lo que me estás pidiendo. Y podríamos poner un sinnúmero de excusas o pretextos para obedecer a Dios. Pero fíjense que Noé nos enseña a ser creyentes obedientes a la palabra de Dios. No solamente ser creyentes, porque en realidad ser creyentes estamos muchos, pero la pregunta es, ¿obedientes a la palabra de Dios? ¿Y cuánto de la palabra? ¿Cómo? Dice que todo lo que Dios le mandó y conforme a lo que mandó, respetando unos tiempos de entrada y de salida, Noé obedeció en... Y usted se pregunta, ¿qué capacitaba a Noé a obedecer en todo a Dios? Vea usted lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. El gran motor de la fe, de los héroes de la fe, esta lista de hombres que se nos habla ahí en Hebreos capítulo 11, y usted puede ir leyendo, empieza con unas palabras hermosas, bellas. Hebreos capítulo 11, lea usted por ejemplo el versículo 1, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Se va a mencionar a Abel, que ofreció un mejor sacrificio que Caín. Se va a mencionar a Enoc, ¿recuerdan? El séptimo de Abel Enoc es el séptimo de Abel, y en esas 10 generaciones. Se menciona a Noé, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, esas cosas que aún no se veían, pues es el diluvio. Algunos sugieren que podía ser que nunca había llovido en la tierra y que pues nunca se había visto la lluvia. Ese tipo, dice Génesis que subió como un vapor. Entonces cuando le dicen Noé a la gente, va a llover, pues que va a caer agua de costado, ¿no? Dios va a juzgar a la humanidad, que va a mandar un diluvio que se va a inundar, pues eran cosas que no se veían. Pero Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacía que Noé fuera tan obediente a la palabra de Dios? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Es actuar en armonía con lo que Dios dice. Me gustaba esa definición de un maestro del seminario, el hermano Benjamín Brozovic, nos decía, ¿qué es la fe? Jóvenes, en base a este pasaje de Hebreos, podemos definir que la fe, una definición sencilla, es actuar en armonía con lo que Dios dice. Es actuar de manera paralela a lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, Dios nos dice algo y no tenemos en su palabra, vamos a actuar y a obedecer lo que Él nos dice. No es fácil. No es fácil cuando Dios nos dice, el único que nos puede salvar es Jesucristo. No es por obras, es por fe. Y a veces su sentido común no le hace entender que sea así tan fácil la cosa. Cuando me comentaron el Evangelio, yo no lo podía, ya lo había entendido, pero no lo podía creer. O sea, es que no puede ser tan fácil. Es que yo tengo que hacer buenas obras, es que yo tengo que hacer algo, es que yo tengo que dar dinero, es que yo tengo que hacer algo para que Dios me salve. No puede ser así tan sencillo. Que me quieren engañar, la factura con esas letritas chiquitas que no leíste ahí. Bueno, sí dijimos que la salvación es por fe en Cristo, pero además de eso, hay que hacer muchísimas otras cosas. Pero note usted que por la fe, Él preparó el arca y con temor preparó el arca, diciendo cosas que no se veían, porque por la fe podemos ver cosas que no se ven. Entonces, mis hermanos, la primera cosa que nos enseña Noé a ser creyentes obedientes a la palabra de Dios. ¿Qué tan obedientes somos, mis hermanos, a la palabra de Dios? Yo sé que muchos de nosotros y muchos de ustedes, mis hermanos, ¿qué tal usted recuerda las primeras veces que leíamos en la palabra? Ah, ¿y hay que dar dinero a la iglesia? ¿Y por qué hay que dar dinero a la iglesia? Si Dios no necesita dinero. ¿Y hay que venir todos los domingos a la iglesia o hay que reunirnos con regularidad a la iglesia? Y hay que cantar también. Y ya no podemos seguir teniendo estos vicios. Ya no puedo usar estas palabras. Ya no puedo ver esas películas.
ya no puedo oír ese tipo de música, ya no puedo ir a esas reuniones, ya no, o sea, es por fe, mis hermanos, que estamos obedeciendo muchas de las cosas que Dios nos está pidiendo. Y es la fe la que nos va a capacitar, y la pregunta es si estamos obedeciendo en todo y tal como Dios nos lo pide. A veces vemos una tarea enorme, ¿no? ¿Qué sentía usted cuando le da las primeras veces? Has de perdonar a tu hermano que te ofende. Pero ¿por qué lo voy a perdonar? Si mira lo que me hizo. No, lo que tengo ganas es de desquitarme. Y lo que me hizo, exactamente igual como me lo hizo, y añadirle un poquito más, ¿no? Porque la venganza es dulce. Nuestros deseos de venganza. Y Dios nos dice, perdona. Nuestro egoísmo, y Dios nos dice, da. Y a veces no resulta fácil, mis hermanos, usted lo sabe, obedecer en todo la palabra de Dios. ¿Quién puede decir, yo obedezco en todo la palabra de Dios? Cosas tan sencillas, mis hermanos, como congregarnos. A veces lo veía yo al principio como el ABC, ¿no? Aprender a congregarse en una iglesia, aprender a ofrendar, aprender a alabar a Dios, aprender a orar, aprender a testificar, a estudiar su palabra todos los días. Eso parecen cosas, pues realmente el ABC, pero ahora yo los veo que son cosas muy importantes y son cosas que realmente no son solamente de inicio, sino son toda la vida cristiana. ¿Qué tan fieles somos en congregarnos? Ahorita, pues por lo de la pandemia no, pero diríamos, ¿qué tan fieles somos en conectarnos, en leer la palabra, en hacer oración? Obedecer la palabra de Dios a veces no va a ser fácil. Pero entonces el primer desafío, lo primero que nos enseña Noé es a ser creyentes, obedientes a la palabra de Dios. Obedientes por la fe y obedientes en todo, mis hermanos, en todo, no nada más en lo que me conviene, ¿no? Esposas, sujétense a sus maridos. Ah, no, si este versículo está hermoso, y que ellas obedezcan en eso. No, es en todo nosotros. En segundo lugar, ¿en qué nos puede desafiar? ¿Qué nos enseña Noé? A ti y a mí. Él nos enseña a ser, fíjese hermanos, a ser creyentes, a ser un creyente que cuida, que provee para su familia. Que provee para su familia. ¿Y qué va a proveerle? Número uno, un creyente que provee a su familia un patrón de conducta, un ejemplo, si usted quiere seguir, un modelo, un estilo de vida. ¿Y dónde dice esto, mis hermanos? Bueno, regresemos a Génesis capítulo 6 y va a encontrar algo que se cuenta acerca de este hombre Noé. Génesis capítulo 6, en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Génesis 9. Noé, fíjate lo que se dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y note lo que dice, Dios caminó Noé. ¿De quién se ha dicho también que ha caminado con Dios? De Enoc, ¿recuerda? Eso ya lo vimos en el video pasado. Dice que Enoc, después de que tuvo a su hijo, Matusalén, él caminó con Dios, y Dios, ¿qué hizo? Se lo llevó. De lo que se dicen antes del diluvio, de los hombres creyentes que caminaron con Dios, se dice de Enoc claramente, de manera explícita, y también se dice de Enoc que caminó con Dios. No podemos suponer que los otros 10 generaciones que menciona de Adán a Noé, no sé si los otros podemos que no caminaron con Dios, pero lo que sí podemos decir que explícitamente se menciona, Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? A ver, vamos a ver. No haya desactivado la cámara. Permítanme un segundo, mis hermanos. Ok. ¿Qué significa, mis hermanos, caminar con Dios? Bueno, vemos que es un verbo de acción. Dijo el profeta Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Algunos podrían entender esta caminar con Dios como obediencia, ya mencionamos anteriormente la palabra de Dios. Otros prefieren ver como una comunión íntima con Dios, una relación personal, activa. Otros lo dirían, bueno, lo entendían como una adoración a Dios, para darle el primer lugar en su vida a Dios. La manera en que usted lo quiere entender, hermanos, caminar con Dios, es que se nos dice que tanto Enoc como Noé caminaron con Dios.
Y yo me pregunto, si Noé, en un momento dado de su vida, caminando con Dios, porque se dice que caminó, y dice, varón justo, perfecto, en sus generaciones, con Dios caminó Noé. No nos especifica cuántos años, como en el caso de Enoc. Podemos suponer que muchos años, la mayor parte de su vida, o tal vez toda su vida. Y estamos hablando de 950 años de caminar con Dios. Entonces Noé nos da un patrón. Nos da un patrón, se lo dio primeramente a su familia, porque nos va en segundo lugar a enseñar que, a Noé, que un creyente provee para su familia. ¿Qué provee? Número uno, un patrón, un modelo, un estilo de vida, es decir, alguien que camina con Dios. Entonces, cuando la gente platicaba de Noé en sus generaciones, y vamos que vio varias generaciones, alguien le diría, ay, no sé por qué está fallando otra vez aquí la cámara, mis hermanos, a ver, permítanme. No está fallando, okay. Estás bien. No está fallando, pensé que es que en mi imagen se detiene, no sé por qué. Voy a mover el mouse acá, ok. Gracias, Carlos. Entonces, imagínese, hermano, dice que era varón justo, perfecto, no que no tenía pecado, sino un hombre maduro. Dice, en sus generaciones, no nada más en su generación. Yo, mis hermanos, ya sabe que ustedes se hablan hoy de los tipos de generaciones. Déjenme anotar aquí porque no me sé los nombres de cosas así específicamente y más o menos de qué época, ¿no? Los famosos baby boomers, 1946 a 1965, los que pasaron después de la guerra. Luego tenemos la generación X de 1965 a 1980, o sea que yo ya soy generación X. Generación Y o los millennials, los famosos millennials de 1980 al 2000 y la generación Z del 2000 hasta nuestros días. Generaciones. Bueno, si Noé vivió 950 años, pues se alcanzó a ver hasta la cuarta generación de la gente después de él. Vivió 350 años después del diluvio. Y se dice que Noé caminó con Dios. Ahora, quiero hacer algo muy importante aquí, mis hermanos. ¿Qué tenía en común Enoc con Noé? Los dos caminaron con Dios. ¡Ah, qué maravilloso! Pero ¿cuál es una diferencia? Enoc, por caminar con Dios, Dios se lo lleva al cielo sin ver muerte. Y probablemente no decía, ¿cuándo me va a llevar Dios a mí? Sí, porque si se llevó a Enoc, porque caminó con él, bueno, pues seguramente Dios también tiene que llevar a mí, porque así son las cosas, ¿no? No, Noé, a ti no te voy a llevar, a ti te voy a dejar y vas a hacer un arca. Oye, pero ¿por qué Enoc no hizo un arca y a mí sí? ¿Y por qué así te lo llevaste y a mí sí? Y a mí no. Estoy caminando contigo, Señor. Yo también estoy caminando, sinceramente estoy caminando. Ya sé que usted lo entiende esto como una intimidad, una relación personal, una prioridad, una adoración en su vida, o simplemente es otra manera de decir, era muy obediente a Dios. Sea como fuere, los dos caminaron, pero vean los resultados, los dos tuvieron los mismos resultados. Y quizá no, en un momento dado podría haberse sentido frustrado. Pero, ¿saben, mis hermanos? Aquí yo veo algo muy importante para nosotros. A veces pensamos, vemos a un creyente obediente a la palabra de Dios, que camina con Dios y Dios lo bendice. Lo bendice en sus negocios, lo bendice en su familia, lo bendice con sus hijos, lo bendice en su ministerio en la iglesia, usa poderosamente para ganar a otros para Cristo. Dios le llena le colma de bendiciones. Ah, caray, pues, ¿cuál es el secreto de este hermano? Pues anda caminando con Dios. Va a hacer lo mismo. Y muchas veces suponemos que al obrar de esa manera y también caminar con Dios, pues entonces va a prosperar mi negocio, nunca voy a enfermar, ni siquiera se me va a caer el pelo, los dientes, mis hijos van a estar muy bien, mi familia siempre va a andar muy bien, todo va a estar a la perfección, porque así como aquel que camina con Dios es diente, igual yo también debo esperar el mismo resultado. Hermanos, no es así, va a ser muy diferente. Entonces, esto de caminar con Dios, eso de vivir en obediencia a la palabra de Dios, de ser perfecto, ¿vamos a ver siempre los resultados? No, mi hermano. Y no tiene que frustrarse, porque caminar con Dios tiene ya un valor en sí mismo, independientemente de los resultados o los frutos que pueda Dios bendecirnos.
A veces pensamos, mis hermanos, que vivir por fe es algo que es exactamente lo mismo, con los mismos resultados. Que si yo soy honesto en mi trabajo, me va a ir bien. No, a veces usted va a ser honesto en su trabajo y ¿sabe qué va a pasar? Lo va a correr. Oh, pero aquel hermano fue honesto en su trabajo, aumentaron el sueldo. Y yo fui en mi trabajo por querer caminar, por andar caminando con Dios y obedecerle, y me corrieron del trabajo. Sí, mis hermanos. Yo le puedo dar muchos testimonios de varios hermanos, por honestos, los corrieron del trabajo. Y muchos hermanos que por honestos los ascendieron de puesto, les aumentaron el sueldo. Pero independientemente de los resultados, nosotros necesitamos proveer un patrón de conducta para nuestras familias. Y Noé lo hizo para sus hijos. Noé lo hizo para su esposa. Su esposa no le podía señalar, oye Noé, pero ¿te acuerdas cuando tuviste aquella aventura? Oye, no. Dice que Noé era un hombre perfecto, era un hombre justo, y ¿sabe una cosa, mis hermanos? Que usted lea Ezequiel 14:14 conmigo, por un momento. Ezequiel, usted lo va a recordar, seguramente ya lo ha leído, pero note ahí en el profeta Ezequiel, cuando Dios está hablando del juicio que va a traer en Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Note usted lo que dice Ezequiel 14:14. Dice así. Bueno, luego desde el 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hablándole a Ezequiel, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y envié en ella hambre, y cortar en ella hombres y bestias, si estuviera en medio de ella estos tres varones, no te... Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere par bestias feroces por la tierra y las asolaren, y quedar desolada de modo que no haya quien pague a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían, solo ellos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Y sigue repitiendo otras situaciones. Lo que quiero hacer aquí notar, mis hermanos, que cuando Dios habla de hombres justos, hombres buen testimonio, creyentes obedientes, creyentes ejemplares, menciona estos tres: Noé y Daniel. Están a ese nivel. Y aún con su vida tan santa, tan justa, tan correcta, con ese caminar con Dios, no por eso se salvaron, porque dice la Biblia que Noé halló gracia ante Dios. Aún con sus vidas tan rectas, esto no puede ayudar a otras personas, nada más a ellos mismos. Entonces, note usted, mis hermanos, Noé nos enseña a ti y a mí a ser creyentes que proveen para su familia. ¿Qué proveen? Un patrón, un ejemplo digno a seguir. Ahora, no es que no era perfecto, porque usted bien recuerda la historia, que después del diluvio tuvo esa caída tan tremenda que Noé se emborrachó. Uno diría, bueno, no, ya pasaste lo más difícil. Y después de esa tremenda victoria, ¿ahora borrachas? A mí se me hace que no es creyente, porque ya se emborrachó. Bueno, ahí vemos la manchita blanca en la hoja, la manchita negra en la hoja blanca. Vean, Noé vivió 950 caminando con Dios, siendo justo. Y claro, tuvo un desliz por ahí, se emborrachó una ocasión, eso no estuvo bien, Noé, pero sí, fíjense cómo la Biblia presenta las luces y las sombras de los creyentes, ¿no? Y no es que no era impecable, no es que nunca hizo nada malo, también vemos ahí que tuvo sus problemas, pero en general él proveyó un patrón para su familia, un modelo. ¿Qué más proveyó? Proveyó protección para su familia. Entonces Noé habla en segundo lugar de un creyente que provee para su familia, que va a proveer un patrón, un ejemplo digno de seguir, pero también va a dar protección.
¿Y cómo proveyó la protección Noé? Bueno, pues haciendo arca en que su familia se salvase, dándoles testimonio a sus propios hijos, compartiéndoles del mensaje de juicio que venía y que por tenían que preparar el arca y creyéndolo realmente que eso iba a pasar. La mayoría de la gente realmente no creyó que Dios iba a castigar. Bueno, ¿cómo iba a castigar a un mundo, a miles de personas, a los animalitos que no tienen la culpa de nada? No, Dios no puede hacer eso porque es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios que no castiga. No, es un Dios justo y que va a castigar. Entonces, lo proveyó un lugar de protección y seguridad para su familia. Preparó esa arca, dice la Biblia, en que su familia se salvase. Y que solamente se salvaron 8 personas. Mis hermanos, es un lugar de protección, una cerca de protección para tus hijos. Vivimos en una sociedad llena de maldad, una sociedad muy difícil, mis hermanos, cada vez más difícil, y usted lo está notando, y como que estamos regresando, se va a repetir los tiempos de Noé. Note usted en Génesis capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, Génesis 6, 5. Y vio Jehová, en aquel entonces, en los tiempos, en las generaciones de Noé, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Quiero resaltar aquí algunos adjetivos y palabras. Miren, ¿qué es lo que vio Dios en tiempos de Noé? Número 1, vio que la maldad de los hombres era mucha. La maldad en la tierra era mucha. Número 2, todo, y por eso usted subrayar la palabra todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres, todo era malo. Entonces, mucha maldad, todo pensamiento, todo designio era malo, de continuo, continuamente, y también dice, solamente. O sea, mis hermanos, en más adelante va a decir que la tierra va llena de violencia. ¿Y qué es lo que vemos hoy en nuestra sociedad, mis hermanos? Una sociedad llena de violencia. Vas a prender la televisión un solo día y va a haber robos, va a haber asaltos, robos con violencia. La tierra está llena de violencia. La tierra está aumentando la maldad. El pensamiento de los hombres de continuo y solamente lo malo, lo malo, lo malo. ¿Cómo sabemos que esos pensamientos malos? Porque lo estamos viendo en sus actos que terminan en actos. Empiezan pensamientos, pero terminan en actos. Entonces, cuando una persona abusa de los niños, cuando una persona puede golpear a una persona mayor, cuando una persona asalta un banco, la pregunta es, ¿desde cuándo esto lo había pensado ya en su mente y en su corazón? Para que ya sea como el resultado de lo que hay acá adentro. Entonces, imagínense, no podría haber dicho, no, Señor, es que aquí, en esta sociedad en la que me ha tocado vivir, en estos tiempos y en estas generaciones, Señor, no se puede vivirse piadosamente, no se puede vivir en santidad. Oye, Señor, es como vivir en Sodoma y Gomorra, en un ambiente así es muy difícil vivirse con santidad, es muy difícil obedecerte. Hermano, ¿usted alguna vez ha pensado que nos ha tocado una generación muy difícil para vivir la vida cristiana? Obviamente, la vida cristiana, la sociedad incrédula no nos ayuda a vivir la vida cristiana. Lejos de eso, estamos en contra de eso. Y podríamos muchas veces justificarnos y decir, bueno, es que yo trato de ser honrado, trato de ser honesto, trato de hacer las cosas bien, pero todos en mi trabajo son corruptos. Todas las personas en el medio en que yo me muevo, pues son mentirosos, son engañadores, estafadores. Y yo por eso estoy así también. Y ya nos justificamos como buenos mexicanos, el famoso dicho, el que no hace tranza no avanza, todos lo hacen. En la escuela nadie hace las tareas, en la escuela nadie lo dice a los maestros. Entonces yo soy igual porque pues nadie hace caso, pues yo también, ¿por qué hacer? Cuando voy al banco dicen, no use el celular, y pues, todo el mundo lo usa, pues yo también lo uso. Cuando voy conduciendo por aquí, por las calles de Monterrey, sí sé que hay límites de velocidad, pero todo el mundo va muy rápido. Hola, mis hermanos, es un problema. El límite de velocidad dice 60 máxima. Y yo para no frenar un poquito el tráfico, digo, bueno, voy a 70, 80, a veces le pienso, digo, bueno, ya voy a subir a 90, aunque sé que el límite es 60. ¿Y saben qué? A veces mis hermanos me ha pasado, voy a 90 y no falta personas que me pasan rebasando. Entonces yo pregunto, ¿a cuánto va ese? Mínimo tiene que ir a 100, a 110 o a 120.
donde el límite son 60 kilómetros. Ya ven, mi hermano, no se puede hacer las cosas. Yo viví varios años en California, 9 años en California. ¿Sabe quién respetaba el límite de velocidad? Nadie. Claro, cuando usted hace su examen para pedir su licencia, dicen, bueno, ¿cuál es el límite? No, pues 55 millas. No, más bien la pregunta es, bueno, ¿cuál es el límite de velocidad? Había que preguntar, bueno, ¿con policía o sin policía? Que si está el policía, todo el mundo respeta el límite de velocidad. A veces usted va en el freeway, va a veces va a encontrar que va muy lento en el freeway. Dice, ¿qué pasó? Va tan lento. Es que más adelante allá iba una patrulla. Entonces no pasa el límite de velocidad. Pero en cuanto la patrulla se salía del freeway, olvídese otra vez todos los carros a todo el lado. Los únicos que respetaban los límites de velocidad eran los latinos. ¿Qué? Como la mayoría de los latinos no tienen licencia, como están ilegales allá, para ellos rebasar un límite de velocidad es exponerse a que lo pare el policía y luego exponer a que le pidan si está legalmente y entonces lo pueden deportar. Entonces todos los latinos pues sí tenían que respetar. Ahora ya les dieron licencia a todos, legales o no legales, ahora sí ya me pregunto si respetan esos sus límites. ¿Verdad que no es fácil, mis hermanos? Entonces la vida nos enseña que a un camino la sociedad va en desenfreno, no solamente en esas situaciones, en esas cosas morales, y nos quiere arrastrar, y nosotros tenemos, Noé nos da el ejemplo, no importa qué mala sea tu época y de generación, puedes vivir una vida de santidad. Si quieres caminar con Dios y quieres proveerle a tu familia un mundo y quieres darle una protección, necesitas tener fe en la palabra de Dios, necesitas ser un creyente que provee para su familia un patrón y una protección. Ahora, no hay que irnos al extremo, mis hermanos, donde queremos sobreproteger a nuestros hijos. Yo conozco algunas familias que sobreprotegen mucho a sus hijos, no lo dejan ni asomarse a la ventana, no les permiten ver televisión, no pueden usar la radio, prácticamente pues celular, yo creo que menos. Entonces nos vamos al extremo. Bueno, no es la manera en proveer protección, aislándolos de todo el mundo y de con todo contacto social, no, es darles los valores para que puedan funcionar en una sociedad donde es difícil funcionar. Como dice Pablo en Filipenses, siendo luminares en el mundo, en una generación y perversa, siendo como luces. Y esa es la idea, hermanos, como creyentes. Tenemos que estar en contacto nosotros como la sal de la tierra, estar en contacto con la sociedad, no aislarnos. No decir, a ver, vénganse los cristianos, vayamos a nuestra iglesia y convivamos con los hermanos y nada más con ellos, porque en este ambiente sí favorece la santidad, ¿no le parece, mis hermanos? ¿Verdad que es muy fácil en una iglesia, cuando nos congregamos los domingos, vivir la vida cristiana ahí no se nos dan las palabras, ahí no se nos dan los enojos, ahí en ese ambiente cristiano donde todos nos saludamos y todos hablamos textos bíblicos y coritos y testimonios, bueno, ahí tal vez ya domingo por la mañana, pues ahí sí resulta fácil vivir la vida cristiana, diría uno. Pero ya saliendo de esas 4 partes, local, ya en el trabajo, en la calle, en casa, en la oficina, ¿cómo nos comportamos? Noé era un hombre que caminó con Dios, que era obediente y que dio testimonio. En tercer lugar, mis hermanos, ¿qué aprendemos de Noé? ¿A qué nos enseña a ti y a mí? ¿A qué nos desafía? Dijimos a ser un creyente obediente a la palabra de Dios, obediente por la fe y obediente en todo. Número 2, a proveer para nuestra familia, de manera prioritaria a nuestra familia, a proveer un patrón de conducta, un ejemplo a seguir. Difícil de lograr, pero se puede, es posible. Y si no en su época puede vivir, nosotros también. Y a proveer protección para tu familia. Ser un protector de tu familia, de esa sociedad maligna y perversa. Pero tampoco es el extremo de aislarlos totalmente, sino enseñarles a funcionar en una sociedad que no conoce a Dios. En tercer lugar, mis hermanos, nos enseña a ti y a mí a ser predicadores de justicia. A ser predicadores de justicia. Note usted lo que dice la segunda carta de Pedro, bueno, sí, allá el Nuevo Testamento, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, segunda carta de Pedro, en el capítulo 2. Recuerden el contexto, porque Pedro está hablando del juicio que va a venir sobre estos falsos maestros y toda aquella gente rebelde. Está diciendo en el artículo 4,
Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, se va a dar los ejemplos, ¿no? Sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en juicio. Y si no perdonó, este versículo 5, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, usted, ¿Noé? ¿Quién era Noé? Un pregonero de justicia. Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas. Solamente 8 personas, mis hermanos, se salvaron en el diluvio. Noé y su esposa, que no sabemos su nombre, los 3 hijos de Noé, sí sabemos su nombre, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, que no sabemos el nombre de ellas. Pero dice, Dios no perdonó al mundo antiguo, una multitud de gente, junto con ella muchos animales, trayendo, dice, trayendo el diluvio sobre el mundo, noten los adjetivos después, sobre el mundo de los impíos. Sí, el mundo antiguo, había tecnología, la evidencia es la misma arca, había miles y a millones de personas, pero un mundo impío, rebelde, desobediente, y Dios perdonó a ese mundo antiguo, sino que trajo el diluvio. Entonces, el diluvio, mis hermanos, no fue un asunto de la naturaleza, fue algo que Dios mismo, de manera intencionada, provocó, y Él mismo trajo el diluvio. O sea, Dios juzgó a la humanidad, Dios castigó a la humanidad, Dios juzgó a la humanidad, a ese mundo impío, no importa aquí la cantidad, porque a veces nos dejaba, no, es que son mucha gente, pues sí será mucha gente, pero si todos son desobedientes, a todos igual. Y porque no halló gracia, no porque le era perfecto, fueron salvados. Pero note lo que dice el comentario, pregonero de justicia. Noé, en tercer lugar, nos enseña a ti a ser creyentes pregoneros de justicia. Me gusta esa palabra pregonero. Esa se puede traducir también como predicador. Se utiliza 2 veces más en el Nuevo Testamento. Una aquí, con Noé, y 2 veces más, una en la primera carta de Timoteo, otra en la segunda carta de Timoteo, para referirse al mismo Pablo, donde Pablo está diciendo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Entonces, esta palabra pregonero, que también se puede traducir como un heraldo, un pregonero, un predicador, si prefieres la palabra, un predicador de justicia. La misma palabra que se utiliza para el apóstol Pablo. Es tremendo predicador. ¿Pero de cuál justicia? No de la justicia propia. No se trata de hablar bien de mí y de lo bueno que soy yo y de lo santo y de lo justo. No. Era pregonero de justicia, pero la justicia divina, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Mi pregunta es, hermanos, ¿soy yo como creyente un pregonero, un predicador de la justicia de Dios a la gente? Sí, es bonito hablar del amor de Dios, y hay que hablar, ciertamente hay que hablar del amor de Dios. Pero también no nos olvidemos de predicar la justicia de Dios, que un Dios justo aborrece el pecado, y que la paga del pecado es muerte. Y que Dios puede juzgar a toda la humanidad, y lo va a hacer por segunda vez, y va a ser el libro de Apocalipsis lo que va a venir. Pues no estamos ahorita en estos juicios, estamos en el Apocalipsis con esta pandemia, pero Dios, si ya lo hizo y no se detuvo en juzgar a toda una humanidad, miles y millones de personas, miles de mujeres, miles de hombres, miles de ancianos, de niños, o sea, no se detuvo, porque la mayoría eran mucha gente, no lo va a hacer ahora. Tarde o temprano Dios va a traer su juicio. Él es paciente para con todos, y nosotros, ¿qué podemos hacer mientras llega eso, mis hermanos? Pues necesitamos predicar con fidelidad, predicar con constancia, predicar independientemente de los resultados. Miren, mis hermanos, alguien le preguntaría, oiga, ¿y usted invitaría a Noé a predicar a su iglesia si él... No, yo a Noé no lo invito. ¿Y por qué no lo invito? Pues con él nadie se convierte, con él nadie le hace caso, quizás a sus hijos más, pero
Imagínense toda una 950 años caminando con Dios, da un ejemplo de santidad, de una vida piadosa. Sí, tuvo sus caídas y todo, pero en general, un hombre que estaba al nivel de Job, al nivel de Daniel, pero predicaba la justicia de Dios. ¿Y cuántos le hicieron caso? ¿Cuántos, aparte de esas 8 personas, se metieron al arca creyendo la predicación de Noé? Ninguno. Entonces, hermanos, aquí nos da un ejemplo de perseverancia y que tenemos el privilegio de predicar la justicia de Dios y predicar el mensaje del Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, aunque la gente muchas veces no nos va a creer, nos va a tirar loco, nos va, como dicen por ahí, nos va a dar el... sí, lo voy a leer, sí. No se desanime, mi hermano, si tú le estás testificando a tus familiares. No te desanimes si estás testificando a tus vecinos. No te desanimes si estás predicando el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela. No te desanimes porque no he tomado decisión. Nuestra labor, mis hermanos, es seguir predicando el Evangelio. Dios nos mandó, Jesucristo nos mandó ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Mi responsabilidad como creyente es predicar con fidelidad el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, que incluye juicio. Pero el resultado depende de Dios. Entonces, Noé, algunos sugieren que esa referencia de que en Génesis 6, que el Espíritu ya no va a contender con porque va a haber un juicio, va a haber un diluvio, va a llover. Oye, pero ¿qué es eso de llover? Yo nunca lo he visto. Bueno, es que cae agua del cielo. Ay, no, se me hace que ya tantas letras te han vuelto loco, ¿verdad? Tanto caminar con Dios ya como que no sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo Dios va a mandar un juicio? ¿Y cómo va a dar agua? ¿Y cómo es posible que se va a inundar? No puede ser. ¿Cuántos años con Noé? Seguramente el mismo tiempo que tardó en ser el arca, seguramente ese mismo tiempo predicó. Mis hermanos, necesitamos seguir predicando el Evangelio. Necesitamos seguir predicando la justicia de Dios, también de su amor, pero también su justicia, no la nuestra. No se trata de nosotros, se trata de predicar acerca de él. Y ser fieles en esta predicación, no desanimarnos, predicar la justicia de Dios, no la nuestra. Hablar de él y predicar de manera perseverante, independientemente de los resultados. Entonces, fíjense, Noé nos recuerda, usted puede caminar con Dios y no tener los mismos resultados que Dios se lo lleve vivo al cielo. Usted puede predicar y realmente predicar el Evangelio con fidelidad, y eso no significa necesariamente que todo el mundo se va a convertir. Tal vez nadie se convierta, pero usted fue fiel en ser un predicador de la justicia de Dios. Miren, mis hermanos, hay misioneros que han ido años a otros países y son 2 o 3 personas las que se han convertido. Yo recuerdo un pastor allá en Estados Unidos, conocí un pastor, un testimonio muy hermoso, su familia, sus hijos, todo, ¿verdad? Pero su iglesia no crecía y decía, Señor, yo te entiendo. Este hermano tiene un testimonio hermoso, su esposa, su familia, sus hijas. Pero ¿por qué la iglesia no crece? Y él predica el evangelio, lo hace con fidelidad. Es más, él trabaja secularmente, ni siquiera tiene que requerir para que la iglesia lo apoye, y sin embargo, Señor, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Qué está pasando? Bueno, Dios no nos va a premiar por cuántas almas se convirtieron conmigo, no. Dios nos va a premiar por nuestra fidelidad en haber predicado el evangelio. Resultados del Señor. ¿Se acuerda ese canto? ¿No? Sembraré la palabra preciosa, dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones de barro, o sea, yo voy a sembrar y el Señor va a dar el resultado. Qué hermoso cuando alguien se convierte, pero independientemente si la gente te escucha o no, mis hermanos, convierte o no, sigamos predicando el evangelio. Es el salmista, ¿verdad? Que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla y volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Da la ilustración, ¿no?, de ese campesino, ¿no? Que es un trabajo arduo, es un trabajo pesado, mis hermanos, no es fácil.
Y a veces hay gente que nos ataca, se burla de nosotros, nos rechaza, pero a veces de quien menos pensamos que se va a convertir, ese se puede llegar a convertir, mis hermanos. Ese puede llegar a ser un verdadero creyente. Entonces, Noé nos anima a predicar, ser predicadores de la justicia, no la justicia propia, y ser predicadores perseverantes, independientemente de los resultados. Ahora, ¿por qué es importante que sigamos predicando el Evangelio, mis hermanos, y que sigamos predicando la verdad? Para darle la oportunidad a la gente de tomar su decisión en Cristo. Ese es el propósito del Evangelio. El propósito de evangelizar no es que acepten a Cristo, y con todo respeto lo digo, no. El propósito de evangelizar es darle a la gente la oportunidad de hacer su decisión por Cristo. Porque si el propósito de evangelizar es que convierta, entonces no estoy cumpliendo con ese propósito. No, es darle la oportunidad a la gente de hacer su decisión por Cristo. Y es importante, hermanos, porque esto nos mantiene unidos a nosotros y firmes en lo que creemos y no permitir que el mundo nos cambie. Miren, hay un cuentacuentos colombiano, bueno, no estoy seguro si era colombiano o venezolano, pero sí es latinoamericano, muy famoso. Una vez lo entrevistaron a este famoso contacuentos y le preguntan, bueno, díganos su experiencia de contacuentos, entonces, ¿por qué lo hace? Dice, bueno, él dice, cuando yo empecé a cuentos, yo empecé contando cuentos porque yo quería cambiar al mundo, dice, y por eso los contaba, porque yo quería con mis cuentos cambiar al mundo. Ahora sigo contando cuentos, pero ¿sabe por qué sigo contando cuentos? Para que el mundo no me cambie a mí. Hermanos, nosotros predicamos el Evangelio. Tal vez nosotros empezamos a predicar el Evangelio con el de cambiar al mundo. No. ¿Sabe cuál es otra razón de predicar el Evangelio? Además de que la gente tenga la oportunidad de hacer su decisión por Cristo, predicamos el Evangelio para que el mundo no nos cambie a nosotros, no nos envuelva con sus engaños y mentiras. Por eso es importante que sigamos predicando. Mis hermanos, Noé, se pueden decir muchas cosas, pero repasemos estas tres. Noé nos enseña a ti y a mí, número uno, a ser un creyente obediente de la palabra de Dios. Obediente por fe y obediente en todo. Número dos, Noé nos enseña a ser un creyente que provee para tu familia. ¿Qué provee? Bueno, aparte de muchas cosas, provee un patrón, un ejemplo a seguir de caminar con Dios y provee protección de un ambiente difícil, no aislando los valores, dándole la sabiduría para responder a esa situación difícil. Y número tres, Noé nos enseña a ti y a mí a ser un creyente que predica la justicia, un predicador de la justicia, un predicador de la justicia, no la propia, y un predicador perseverante independientemente de los resultados. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos a este estudio de los personajes en Crónicas, y este personaje Noé, obviamente habría mucho más que decir, pero queríamos tratar estas tres cosas. Entonces, mis hermanos, el mensaje para nosotros, muy claro, sigamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Mis hermanos, siga siendo obediente, mis hermanos, independientemente del resultado. Independientemente usted siga congregándose, siga conectándose a los estudios, sigamos yendo a las reuniones de oración, sigamos estudiando todos los días la palabra de Dios, sigamos meditando versículos, sigamos ofrendando. Siga proveyendo para su familia, ese ejemplo. Ahora, eso no es garantía de que nuestros hijos van a ser obedientes, no. Por lo menos tienen un ejemplo de sigamos predicando la justicia de Dios. Sí, hablemos del amor de Dios, no nos olvidemos de predicar su justicia. Y sobre todo la justicia de la que habla, que se revela en el Evangelio, que es la justicia por la fe. Hermanos, es un gusto haber estado con ustedes y repasar esto. Seguramente ustedes ya sabían de esos ejemplos tan maravillosos de la vida de Noé. Gracias y que Dios los bendiga, y nos vemos en nuestro próximo estudio en la serie Las genealogías de la Biblia.